Bien. Pero bueno, todas estas que vamos viendo en clase van quedando, ¿no es cierto? Están cargadas en la universidad virtual. Bueno, vamos siempre el cuadrito este. Ahí, ahora sí. Vamos a empezar con lo que es proyecto técnico. Vamos a ver qué es un proyecto técnico. Bueno, como lo indica ahí, es un proyecto técnico, un conjunto de documentos que definen una obra a realizar, ¿sí? De forma que un técnico competente pueda dirigir, siguiendo esos documentos, ¿no es cierto?, los trabajos y las obras proyectadas. O sea, era lo que yo les decía la vez pasada. Hay que ser muy cuidadoso, muy estricto, ¿no es cierto?, muy concreto y puntual cuando uno proyecta, porque lo que uno tiene en la cabeza tiene que ser ejecutado la mayoría de las veces por otro, ¿sí? Entonces tengo que generar, ¿no es cierto?, este conjunto de documentos para la idea, transformarla, ¿no sé?, en un proyecto concreto, ¿sí? Y mientras más yo especifique, mientras mejores, más planos, o sea, no es por cantidad de planos, sino más concretos sean los planos, ¿no es cierto? Vamos a empezar a ver que la realización de ese proyecto, o sea, la idea que yo tenía en la cabeza, se puede ejecutar de una forma correcta. Ahí yo les planteaba en la clase pasada que el mensaje que yo quiero transmitir a través de esos documentos tiene que ser claro y lo tenemos que repasar, porque por ahí la gente se queda con una idea, ¿sí?, y no es la que está puntualmente transmitiendo. Entonces hay que ponerse, ¿no es cierto?, muchas veces cuando uno proyecta, del otro lado, a ver si lo que yo estoy haciendo va a servir realmente para poder desarrollar esto. Entonces, ese conjunto de documentos de los que estamos hablando son memorias, planos, pliegos de condiciones, ¿sí?, pliegos de condiciones particulares, generales, presupuestos, anexos y estudio con identidad propia. A ver, ¿qué entienden ustedes que es un estudio con identidad propia? Que no sea siempre el mismo. A ver. Sería el criterio de cada profesional a la hora de evaluar un proyecto. Puede ser, puede ser. A ver otro, vamos aunando criterios. Sería un estudio con una interpretación propia, digamos, del mismo. Sí. A ver, sería el estudio donde ustedes van a desarrollar, ¿no es cierto?, donde ustedes van a desarrollar y van a plasmar eso que tienen en la cabeza, lo van a demostrar, lo van a plasmar. Y ese es un punto sumamente importante en el proyecto final. ¿Por qué? Acá estamos hablando de proyectos técnicos, ¿sí? Pero en el proyecto final, puede ser que sea un proyecto técnico, ustedes tienen que demostrar qué ha sido de elaboración propia, ¿sí? ¿Cómo lo han hilado? ¿Cuál es el desarrollo? ¿Cuál hipótesis quisieron demostrar? O ¿no es cierto? ¿Cuál es la idea que quisieron desarrollar? Entonces, este punto, que es el estudio con identidad propia, es la base de lo que va a ser el proyecto final. Ingeniero, ¿y cuál es la diferencia con la memoria? Y la memoria es, primero, generalmente la memoria es uno de los primeros documentos, ¿sí? Y la memoria es muy breve, no va a ahondar en detalles, ¿sí? Les va a dar una idea general de todo lo que es el proyecto, pero no va a ahondar en detalles. O sea, a ver, si vamos a un proyecto puntual de una instalación,
le va a decir, bueno, dónde va a estar ubicado el proyecto o dónde va a estar ubicada la instalación, de dónde va a estar el punto de suministro, si va a comprar en media, si va a comprar en baja, que va a tener una subestación con 1 o 2 trafos, que, bueno, que van a utilizar canalizaciones X, tipo de cable X, que se va a manejar bajo un criterio de tableros seccionales, ¿sí? Pero hasta ahí nomás. O sea, vos querés, bueno, ¿qué tipo de tablero? ¿Cómo son los tableros? Tienen que ser tableros, a ver, si tiene un CCM protocolizado, no protocolizado, eso no se lo va a decir la memoria. Eso va a estar en la especificación técnica, ¿sí? Y el estudio con identidad propia es cuando ustedes hacen un desarrollo donde pueden citar distintos autores, ahí apuntando, ¿no es cierto?, a lo que es proyecto final. Ustedes pueden hacer distintos tipos de ¿cómo se llama?, de proyectos. A ver, apuntando un poco el proyecto que estamos viendo para que desarrollen o para que empiecen a trabajar este año, que es un proyecto de una instalación grande, compleja, estaciones de bombeo y demás, ¿sí? Donde ustedes pueden elegir distintos criterios. Y bueno, vamos a hacer un proyecto de bombeo, ¿bien? Un proyecto de bombeo donde lo podemos hacer con distintos software, variación de velocidad, regulación de una consigna, y ustedes pueden hacer un estudio donde van a elegir cuál va a ser el método que van a utilizar. Entonces, ese estudio se van a basar de distinta bibliografía, información, fabricantes de equipos, y van a sacar sus conclusiones. Eso es un estudio con identidad propia. ¿Bien? ¿Te respondí a la pregunta? Claro, o sea, en la elaboración de ustedes. La elaboración, ¿no es cierto? Si bien ustedes van a elaborar los planos, bueno, pero una elaboración teórica de un desarrollo, de un planteo por ahí, de una hipótesis. A ver, no todos los proyectos lo tienen, por eso ahí dice cuándo proceda, ¿no? Porque por ahí si tenemos un proyecto, no sé, de un loteo, y puede que no requiera, no haga falta un estudio. Si es un loteo chico, no puede tener características comunes. ¿Bien? Bueno, entonces ahora vamos a empezar a hablar dijimos que eran un conjunto de documentos que me van a ser factibles, que yo pueda transmitir eso y otra persona pueda llevar a cabo de manera correcta este proyecto, o sea, materializarlo, digamos. ¿Cuáles son esos documentos? Memorias, planos, pliegos, presupuestos, anexos. Acá hay 2 puntos que a mí me gusta siempre detenerme y ampliar. Nosotros ahora cuando, yo tengo que terminar de corregir ahora al pliego de especificaciones técnicas de este sistema de bombeo que les planteó el ingeniero. Bien. ¿Y qué le vamos a entregar a ustedes? Un pliego de condiciones, ¿sí? Un pliego de condiciones o un pliego, más que todo, de especificaciones técnicas, donde en ese pliego vamos a detallar con el mayor nivel de detalle cómo queremos que sea ese proyecto, ¿no es cierto? Desde el inicio hasta su finalización, pasando, ¿no es cierto?, por, bueno, todas las etapas, tanto de técnicas como de elaboración del proyecto. Entonces, ese pliego, yo algo les había comentado ya, ese pliego o los pliegos son sumamente decisorios, ¿no es cierto?, en lo que es un proyecto, por el hecho de que lo que yo ponga en ese documento, si no está claro o si no está completo, no puedo llegar a no entender la otra persona lo que estamos pidiendo. O como les decía, en el mercado hay muchas empresas que compiten, y si yo no dejo bien claro cuál es la calidad de lo que requiero, cuáles son los métodos,
qué tipo de cable voy a usar. Bueno, obviamente que si yo no especifico algo concreto, y muchas de las empresas, la mayoría, todas las empresas van a ir en cuestión de costos. Y por ahí, no quiero herir ninguna susceptibilidad, pero por ahí no es la opción de calidad. Bien, entonces después vamos a ver ahí en lo que muestra abajo los parámetros, donde empiezo allá a hablar de costo, calidad, tiempo, Pero, como les decía, es sumamente importante el pliego, que quede bien claro. ¿Por qué? Porque cuando uno lo hace, y estos muchachos que les sirva por ahí una experiencia, cuando uno lo hace, generalmente cuando ya empiezan a trabajar en el ambiente, y todas las cosas son para ayer. Entonces hay que trabajar con varios temas a la vez, y uno cree, por ahí apurado, cree que la especificación que pusieron es completa. Y después cuando van a la obra, empiezan, esto no lo puse y esto no, porque le empieza a llamar el representante técnico o la dirección que hace la obra. Entonces, bueno, esa es una experiencia que se va ganando. ¿Bien? ¿Por qué? Porque por ahí si yo quiero hacer si yo no pongo normativas, y pueden salir con cosas, entonces hay que especificar bien qué materiales. Hay algunos lugares que ustedes pueden dar mayor grado de especificación que otra. Si van a hacer pliegos para una empresa que depende, una empresa pública, una empresa que depende del Estado, como es el caso de EPEC, como puede ser el caso de otras, no se pueden citar marcas, ¿sí? Entonces, bueno, es decir, yo quiero cable, bueno, de una determinada marca de cable. Bueno, no puedo poner, pero sí puedo poner las especificaciones técnicas que cumple ese cable, que por ahí otro no cumple, porque si tienen una diferencia de precio, por ahí lo es. O sea, Profe, en ese caso lo que sí se puede poner es modelo tal, de tal marca o similar, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, haciendo alusión a esas características. ¿Quién está hablando? A ver, que no lo veo, a ver. Sí, tengo la cámara apagada. Cuando hablen, prendan la cámara, muchachos, si nos vemos, porque si no hablo como un loro. Ni me había dado cuenta que tenía la cámara apagada. Franco. Bueno, Franco, vos estás en EPEC. Sí, lo he estado viendo y veo que a veces ponemos, no sé, por decir una pinza, marca Fadel, tal modelo, o similares o mejores características. Claro, exactamente. Así se puede citar, por ahí se puede decir. No, yo no puedo decir, a ver, quiero un variador de velocidad Schneider. Pero puedo decir las especificaciones, puedo poner las especificaciones y nombrar que las especificaciones técnicas están realizadas en base a esta marca y modelo variador de velocidad, se puede aceptar ese o marca de calidad similar o superior. ¿Sí? Pero hay que especificar bien las características técnicas, la normativa que debe cumplir, los sellos en lo que es seguridad, los sellos de seguridad eléctrica, bueno, hay que discriminar bien. Entonces yo voy ya descartando y voy inclinando a determinados productos, ¿sí?, que son los que tienen calidad, ¿sí? Puede que en otros no, es una cuestión de costos, ¿sí? Entonces es muy importante el pliego, que esté bien claro las condiciones, no solamente las condiciones técnicas, sino las condiciones de pago, si van a tener anticipo, si no van a tener anticipo, cómo se va a hacer el pago, los seguros. Bueno, es todo un tema trabajar, ¿no es cierto?, con pliegos de especificaciones técnicas. Los presupuestos también, porque los presupuestos, ¿qué requieren hacer? A ver, ¿qué es lo que primero se les cruza a ustedes a hacer cuando tienen que hacer un presupuesto? Buscar precio. Tener el plano, digamos, de los ¿Cómo? materiales. Tener el plano, digamos, para de ahí sacar todos los materiales que necesitemos. Exactamente, o sea, ustedes van a hacer un cómputo de materiales, porque de algún lado tienen. También se suelen hacer por ahí presupuestos
estimativos para presentarse, para tener un valletario, ¿no es cierto? Un valletario se le llama ¿no? Por ahí a un número, a una oferta que se puede presentar, una oferta valletaria, que es una oferta aproximada. Ustedes lo llaman el dueño de un proyecto, y bueno, me dice, tengo que hacer una instalación eléctrica de un edificio de tantos pisos. Bueno, y ustedes ya, hay tablas que dicen, por metro cuadrado, cuánto está el costo, si la subestación, y le van a tirar un número, y bueno, ese proyecto te puede salir tanto, eso es un valletario. Pero ustedes cuando trabajan en un proyecto técnico específico, y obviamente van a tener que hacer un cómputo de materiales, para tener bien discriminado cuáles son, qué materiales van a ver, denme un segundito. Claro, ahí seguimos. Bueno, estamos hablando, ¿no es cierto?, del cómputo de materiales. ¿Para qué? Para tener un listado y en base a ese listado saber cuáles van a ser los costos y poder cotizarlo y saber cuáles van a ser los costos. Y ese listado de materiales a ustedes los obliga, ¿no es cierto?, a hacer un buen proyecto detallado. Y le va a servir al propietario, ¿sí? Porque va a tener ya una referencia de qué estamos hablando, un número en números globales y en números específicos, de cuánto sale todo el proyecto y de lo que ustedes les están marcando. Puede venir una empresa, ustedes especificaron un determinado transformador de una determinada marca. Y con los transformadores pasa mucho. Y por ahí puede venir otra empresa y le dicen, no, mire, yo le voy a poner este transformador. Entonces, bueno, a ver si tiene características similares, cómo es el precio. Bueno, entonces a ustedes los ayuda también a tomar decisiones. Bueno, ahora vamos a entrar en lo que son los parámetros de un proyecto. Fíjense, en cualquier proyecto se tienen las siguientes variables de control. ¿Cuáles son? Son las cosas que yo he venido nombrando, palabras que he venido nombrando, porque tienen una relación muy estrecha en lo que es definición, en lo que es proyecto, ¿no es cierto? ¿Qué es? Costo, tiempo y nivel de calidad. Bien, esto como ven ahí están relacionados mediante como por un triángulo, que son los recursos. Y es un equilibrio que en todo proyecto hay que tener bien claro. Los costos, el tiempo, ¿no es cierto?, y la calidad. Que si yo me voy inclinando para alguno de estos puntos y voy a desequilibrar o voy a modificar la estructura esta de equilibrio de este triángulo, ¿sí? Por eso es sumamente importante buscar los valores, ¿no es cierto?, óptimos de estos tres parámetros. Dice, el gestor ha de fijar unos objetivos en este triángulo, un costo, un tiempo y una calidad y cantidad. El mejor gestor obtiene ganancias en alguno de los aspectos sin detrimento de los otros. Ahorro de tiempo o dinero, mejora de calidad, ampliación de cantidad. La productividad o calidad en calidad o cantidad es un factor de eficiencia. ¿Viste? Ahí ya empezamos a plantear y a hablar de eficiencia. ¿Qué me quiere decir esto? Me quiere decir que si yo me paro solamente en el costo, y seguramente al tiempo, ¿sí?, afecto al tiempo y a la calidad. Generalmente, si yo me paro en el costo y voy a reducir mucho los costos, y voy a ir en detrimento de la calidad y en algún punto por ahí también del tiempo. Si no tengo mano de obra de una cierta calidad o una mano de obra específica, y tal vez los tiempos se me prolonguen. O porque lleva más tiempo, redundancia, ¿no es cierto?, hacerlo, o porque lo que se hace por ahí se tiene que repetir. ¿Bien? Entonces, si yo me paro en los tiempos, ¿qué voy a buscar? Por ahí voy a buscar de cortar los tiempos.
tal vez no me impacte tanto en la calidad, pero sí me va a impactar en el costo. Porque viene un proveedor o un contratista, va a decir, bueno, a ver, yo para hacerte esto tengo, no sé, 2 meses. Pero si vos lo querés hacer en 1 mes y medio, yo lo tengo que hacer en una de esas con la mitad de gente más, o sea, 30-40% más de mano de obra. ¿Sí? Hay veces que se puede y hay otras veces que no se puede. Eso es una cosa también muy importante tener en cuenta. No siempre redoblar la cantidad de personas va a hacer que el tiempo disminuya. ¿Sí? No, ¿por qué? Y porque hay determinadas tareas que sí puedo hacerlas. O sea, si yo tengo zanjeando un equipo de 10 personas y tengo que zanjear, no sé, 1 kilómetro, voy a tener un tiempo. Si tengo un equipo que tiene 100 personas para hacer 1 kilómetro, y voy a tener otro determinado tiempo. ¿Sí? Pero si yo tengo un tablero, que tengo que conectar el tablero, peinar los cables, poner los ¿no es cierto? Los cables canal entre cada una de las divisiones, y tengo 5 personas, no puedo poner 20 personas porque me voy a estar chocando arriba del tablero. Entonces ahí, por más que aumente la cantidad de personas, no voy a tener un impacto en tiempo. ¿Bien? Bueno, entonces ahí es donde hay que ir jugando, y en muchos casos también lo da la experiencia, de cuál va a ser la solución más óptima para relacionar estos 3 parámetros. Que básicamente, por eso está el medio, lo que voy a estar gestionando es recursos, o recursos económicos, o sea, recursos de mano de obra, calidad, o el tiempo. ¿Bien? Hasta acá queda claro, muchachos, vamos entendiendo, se va tomando la idea. Sí, ingeniero. Bueno, a ver, un ejemplo de que por más que aumente la cantidad de mano de obra, no voy a tener un avance significativo en tiempo. Yo les digo uno, no vale el mismo. ¿Mm? Vamos, muchachos, vamos. No, la gente, para, por ejemplo, poner una columna, que, digamos, hay una cierta cantidad de gente y no, digamos, hay también un estudio que mientras más gente pone, también el rendimiento de esas personas es menor. Bueno, puede ser. ¿A qué tipo de columna te ¿Un poste? Claro, un poste, una columna de una línea eléctrica, por ejemplo. Bien. Bien. Sí, eso, puede ser. Entonces es importante tener en claro cómo voy a ir jugando, y cada proyecto tiene sus particularidades, ¿no es cierto? Cómo voy a ir jugando con estos recursos para que el proyecto sea óptimo. Ahí está, muchachos, ahí está, y eso es lo que ustedes tienen que ejercitar o tienen que especializar, profundizar. Ahí está la calidad de ustedes como ingenieros. Ahí está donde ustedes se pueden lucir y pueden desarrollar, porque un cálculo de un poste, a ver, no un cálculo de un poste, a ver, un cálculo de una traza, de una línea, y bueno, estudiando un poco, hemos estudiado mucho, pero estudiando un poco lo logran, ¿sí? Y los métodos son similares, y las distancias, y bueno, el pesado y demás. Pero donde ustedes van a poner su impronta es en esto. ¿Cómo van a gestionar los recursos? ¿Para qué? Para que sea más beneficioso tanto para ustedes como para el cliente. El dueño del proyecto. ¿Cómo? Como para el cliente, digo. Como para el cliente. A ver, somos pocos y conocemos mucho el ambiente, aunque parezca el ambiente de ingenieros eléctricos de Córdoba, es muy chico. ¿Sí? Entonces, estar catalogado por malos proyectos o por proyectos caros, bueno,
no es una de las mejores cosas que puede llegar a pasar. Pero sí, puede decir, bueno, mira, este tipo hace proyectos con mucha calidad, tienen un balance de costo importante, tiene respaldo. Bueno, entonces ahí es donde ustedes tienen que ir jugando con esas variables. Es donde van a poner, repito, su impronta. ¿Bien? Bueno. Profe, en la relación que guarda el tiempo con el costo, también tiene que ver si, por ejemplo, no sé, siguiendo con el ejemplo que puso el compañero de una línea, si se va a trabajar los días sábado, domingo, feriado, porque va a aumentar el valor de la mano de obra esos días, pero... Espérenme un segundito que me están llamando por teléfono. Bueno, vamos a retomar. Seguramente me van a llamar de vuelta, porque complica la cosa, pero vamos a retomar. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar específicamente y por ahí a hacer algunas aclaraciones de los puntos que, bueno, recién surgieron algunas consultas. Vamos a empezar a hablar de los documentos y las características de los documentos que tienen estos proyectos técnicos, ¿sí? Una es la memoria, y ese es el documento que contiene los datos básicos que han servido para la definición de la obra y la justificación de la solución técnica adoptada, con tantos capítulos y apartados como divisiones o subdivisiones que se hayan adoptado para su realización. Bueno, o sea, no es nada específico, sino dice contiene datos básicos. Bien. Bueno, esa es la memoria, generalmente llamada memoria descriptiva, ¿no? Que me va a describir, me va a contar un cuentito, me va a dar una recorrida, ¿no es cierto?, por el proyecto, pero sin especificar y sin profundizar en determinados, en los distintos temas. Bien. Bueno, los planos. Los planos son la presentación gráfica y exhaustiva de todos los elementos que plantea un proyecto. Es el documento de proyecto más utilizado a pie de obra, pues por sí solo o juntamente con el pliego de condiciones técnicas permitirán la consecución de los objetos de este proyecto. O sea, fíjense que acá ya me nombro, ahora disculpen mucho. Perdón muchachos, pero estar de guardia todo el año tiene su gaje de oficio. Bueno, entonces estábamos hablando de los planos, y acá lo que les decía, ya vieron, me nombró el pliego de condiciones técnicas, ¿sí? Porque hay cosas que, obviamente, que el detalle, por más que tenga una ingeniería de detalle sumamente específica, desarrollada, hay cosas que tienen que estar desarrolladas en el pliego de las condiciones técnicas, dándome el marco, ¿no? Bueno, y el tema planos, este es un temita para que apunten. El tema planos con el ingeniero Irazoki somos muy detallistas en lo que son los planos. Porque en los planos ustedes dibujan un conductor, ¿sí? Y tienen que poner las características de ese conductor, cómo va a estar montado, cómo va a ser la canalización, si se le van a poner, ¿no es cierto?, indicaciones, desde qué punto hasta qué punto va. O sea, no es hacer un tablero, tirar unas líneas, así, bueno, tienen que tener el detalle. Lo mismo en los tableros. Vamos, por darlo en detalle, vamos a detalles como si tenemos indicadores de presencia de fase, no tenemos indicadores de presencia de fase, los topográficos, ¿no es cierto?, la comunicación. Hoy es un punto muy importante el tema de comunicación, ¿sí? Ya la mayoría de los proveedores de materiales eléctricos de primera línea
están trabajando con tableros, con interruptores y equipos con comunicación. Entonces hay que especificar bien lo que es la red de datos, cómo va a ser la robustez de la red, los switches, ¿sí? Y eso hay que especificarlo, hay que dibujarlo, que quede bien claro. ¿Dónde van a estar ubicados? ¿Bien? Eso apuntando a lo que es un proyecto eléctrico, ¿no? Y bueno, si es en parte mecánica también, pero nosotros somos muy, casi se me escapa un exabrupto, muy detallistas con el tema planos, ¿sí? Bueno, otro de los puntos que estuvimos hablando recién es el presupuesto, ¿cierto? En este documento se deberá describir las mediciones de los distintos elementos y la valoración económica de los mismos, o sea, un cómputo de materiales. Bien, en el cómputo de materiales tiene que estar bien identificado la descripción del equipo, la cantidad, ¿cierto? El costo unitario, el costo, ¿sí? Bien detallado para que sea claro y bien especificado los materiales. Ahí es donde tenemos que trabajar y ver qué calidad de materiales queremos y especificar en el pliego. Pliego de condiciones. Establece las condiciones técnicas, económicas y administrativas para que el objeto del proyecto pueda materializarse en las condiciones especificadas, evitando posibles interpretaciones diferentes de las deseadas. ¿Ven lo que que yo le estoy haciendo mucho hincapié? O sea, que yo cuando escribo un pliego, tengo que mirarlo como abogado del diablo. A ver, del otro lado, si yo quisiera hacer algo distinto con este pliego, ¿por dónde le entro el pliego? A ver, ¿dónde está el hueco del sistema, como generalmente le dicen? ¿Sí? Entonces hay que verlo con esos ojos críticos y ir bien a los detalles. Hay veces, si ustedes no ponen una determinada palabra y la frase, la oración, cambia el sentido, ¿sí? Entonces hay que ser muy puntual en eso y prestar mucha atención cuando uno escribe pliegos de especificaciones técnicas, tanto en la parte especificaciones técnicas como en las especificaciones o el pliego general de condiciones, ¿no? Anexos a la memoria. Lo forman documentos que desarrollan o aclaran aparatos específicos de la memoria u otros documentos básicos del proyecto. Entre otros anexos, y a título orientativo, se pueden señalar anexos de cálculo, por ejemplo, de estructura, cimentaciones, instalaciones, estudios de mercado, estudios ambientales, etc. Como norma general, los anexos representan la justificación cuantitativa de las soluciones adoptadas. O sea, ustedes con los anexos van, ¿no es cierto?, a desarrollar más, a dar más elementos de lo que están plasmando en el proyecto. Como generalmente uno ¿qué hace cuando elige poner un anexo o no? ¿Sí? Busca de demostrar más, ¿no es cierto?, de demostrar más, de especificar mejor, de dar ejemplos, ¿bien? Entonces, hay que saber analizar qué tipo de anexos, porque tampoco poner una cantidad de anexos. A ver, si yo quiero, a ver qué se me ocurre, especificar, ¿no es cierto? Tengo que hacer un pliego de especificaciones técnicas de un generador móvil, un grupo electrógeno, ¿sí? Si yo empiezo a poner documentación de proveedores, voy a poner documentación que no hace, o sea, puede llegar a confundir y no suma, ¿sí?, a una especificación. Puntualmente me ha pasado con algunas especificaciones de ese tipo de equipos, los controladores, ¿sí? Hay que especificar muy concretamente, muy específico lo que son los controladores de este equipo, porque ese, ¿no es cierto?, el que me da la vida útil. Lo demás es un motor diésel y un generador eléctrico.
pero el vínculo es el controlador, ¿sí? Y nos ha pasado que especificábamos en función de un cierto controlador y aparecen otros que son similares, pero no son iguales. Y la calidad es totalmente distinta. Entonces hay que empezar a ser más fino en la especificación. Eso es una gimnasia que es todo un tema, especializarse, ¿no es cierto?, en lo que es pliego. O sea, para realmente que uno compre lo que realmente quiere, ¿no? Y por ahí en empresas del Estado donde no se pueden especificar marcas, es más complicado, o sea, hay que tener más desarrollo de esto. Bueno, estudios con identidad propia, documentos requeridos por exigencias legales cuando proceda, ¿sí? Acá hay un punto que habla, ¿no es cierto?, de exigencias legales. Exigencias legales podemos tener. A ver, ¿qué se les ocurre por exigencias legales? ¿Algún estudio de impacto ambiental? Puede ser, bien. Puede ser, estudios de impacto ambiental, ¿no es cierto?, ciertas certificaciones que tengo que demostrar, permisos, ¿sí? Todo lo que va a ser por ahí más a la faja administrativa de ciertos tipos por ahí de seguros específicos, ¿bien? Bueno, y, ¿no es cierto?, la identidad propia de los documentos. Bien, proyecto técnico. ¿Alguno me va a ayudar a leer ahora porque se me empieza a secar la garganta hablando solo? ¿Quién va? Bueno, voy yo. Vamos, alguno que se anime. Vamos, Franco. Sí. Proyecto técnico. El proyecto tendrá los siguientes documentos básicos: índice general, memoria, anexos, planos, pliego de condiciones, estado de mediciones, presupuesto y, cuando proceda, estudios con identidad propia. Para la elaboración de proyectos tenemos... A ver, discúlpame. ¿Sí? ¿Ven? Ahí nos está diciendo, esto son cosas que, bueno, como les decía yo cuando empezamos a ver este tipo de temas, estos son temas teóricos, por ahí son muy abstractos, pero ¿cuál es el objetivo de esto? Que ustedes se vayan haciendo una idea de si tienen que hacer un proyecto técnico, al menos las cosas básicas que tienen que tener, ¿sí? Y después, bueno, hay que empezar a desarrollar para sumarle los anexos, si tenemos más, si tenemos menos, los pliegos, los planos, pero es la información básica que debe tener un proyecto técnico. Sí, Franco, adelante. Está silenciado, Franco. Ahí está. Para elaboración de proyectos tenemos documento número 0, índice general. Contendrá cada uno de los índices de los diferentes documentos básicos del proyecto. Documento número 1, memoria. Tiene como misión justificar las soluciones adoptadas y, conjuntamente con los planos y pliegos de condiciones, describir de forma clara e inequívoca el objeto del proyecto. Bueno, esa palabra es fundamental, e inequívoca, ¿sí? Ese inequívoca me quiere decir tampoco que yo pueda tener otra interpretación de lo que está puesto ahí. Por eso yo le vuelvo a decir lo mismo. Cuando ustedes hacen ese tipo de documentos, tienen que ponerse del otro lado. A ver qué le buscarían o qué vueltita le darían a ese pliego. Sí, adelante. Bien, documento número 2, anexos. Está formado por los documentos que desarrollan, justifican o aclaran apartados específicos de la memoria u otros documentos básicos del proyecto. Documento número... Adelante. Sí. Documento número 3, planos. Contendrá todos los planos necesarios para que la solución propuesta quede suficientemente identificada y definida para la ejecución del proyecto. Bien. Bueno, entonces, como decíamos, es la información básica, índice, memoria, anexos, planos, ¿sí?
Después vamos a ir profundizando más o menos de acuerdo a la necesidad del proyecto. Bien. Si quiere cambiar otro para leer, no hay problema. ¿Sigo? Parece que no tenés quórum, Fran. No hay problema. Documento número 4, pliego de condiciones. Tiene como misión establecer las condiciones técnicas, económicas, administrativas y legales para que el objeto del proyecto pueda materializarse con las condiciones especificadas, evitando posibles interpretaciones diferentes de las deseadas. Recogerá todas las especificaciones que han de cumplir los materiales de construcción, material vegetal y animal, y componentes que sean necesarios para ejecutar el proyecto, incluyendo las condiciones de producción o fabricación, las condiciones de transporte y recepción de en obra, las condiciones de montaje o de ejecución de las obras, las pruebas a desarrollar antes de realizar la recepción de cada una de las unidades de obra y las condiciones de explotación. Bien. Bueno, ahí hay algo que hay que especificarlo y hay que detenerse muy bien en las especificaciones. Pasen cosas muy puntuales acá, ¿no es cierto? Donde nos dice las condiciones de transporte y recepción, o sea, en obra, ese de tamaño, ¿no es cierto? Las condiciones de transporte y recepción. A ver, si yo voy a comprar un equipamiento grande, eléctrico, vamos a lo que conocemos, ¿no? Que es las obras eléctricas. Yo voy a comprar un equipamiento grande, ¿no es cierto? Un transformador, puede ser un generador, o puedo comprar también tableros. Tengo que tener en cuenta y especificar muy bien cómo voy a querer que se haga el transporte, ¿sí? Porque este transporte, si no está debidamente realizado, puede deteriorar los equipamientos. ¿Bien? Puede deteriorar los equipamientos. A ver, les doy un ejemplo. En una empresa pasó que habían comprado un generador importante, y por condiciones de transporte que venía de... Bueno, no me acuerdo qué lugar de Europa era puntual, pero obviamente por barco, tuvo aparentemente estaba mal empaquetado el rotor del generador, y cuando llega a destino lo encuentran con condiciones de óxido. Imagínense un rotor de una turbomáquina, ¿no es cierto?, con óxido, es un problema, puedo tener descargas. Bueno. Entonces, ¿por qué? Y porque no estaba debidamente realizado el transporte. Por ahí no el tema del transporte en sí, sino cómo había sido preparado ese equipo para hacer el transporte. Entonces, fíjense, ¿no es cierto?, qué determinados detalles que tenemos que tener. O si no, también tener en cuenta cuáles van a ser los ensayos que yo voy a especificar para recibirlo. ¿Bien? ¿Qué tipo de ensayos voy a solicitar para hacer la recepción de eso? Y estar cubierto si ha pasado algo con el transporte, si realmente cumple las características que hemos solicitado. Bueno, y en una obra, imagínense la cantidad de equipos que hay, ¿bien? Entonces es un tema. Uno de los ya les comenté, creo, años atrás hubo unos alumnos que se dedicaban a eso e hicieron como una guía de ensayos para certificar, o sea, lo que es la puesta en marcha de estaciones transformadoras, ¿sí? ¿Por qué? Y porque hay que ver este tipo de cosas, a ver si todos los equipos que están instalados cumplen los ensayos, cumplen las especificaciones de aislación, de aceite, bueno, una serie de cosas, es una materia. Sí, continúo con el documento 5, Franco. Documento 5, estado de mediciones. El objetivo es definir y determinar las unidades de cada partida o unidad de obra que configuran la totalidad del producto
obra, instalación, servicio o software del objeto del proyecto. Debe incluir el número de unidades y definir las características, modelos, tipos y dimensiones de cada partida de obra o elemento del objeto del proyecto. Se suele incluir dentro del documento presupuesto. Bien, acá hay que especificarlo bien, con cantidad, qué tipo. Básicamente es lo que yo voy a plasmar, a dónde lo materializo esto, como dice ahí en el presupuesto. Bien, documento 6. Documento 6, presupuesto. Su misión es determinar el costo económico del objeto del proyecto. Se basará en el estado de mediciones y seguirá su misma ordenación. Bien, no creo que no requiere aclaraciones. Bien. Fue una consulta. En esta parte también se aclaran la cantidad de horas que trabajan, si se trabaja con luz de día, luz artificial o no hace falta. ¿A dónde? Cuando hacemos el pliego. O sea, en esta parte de Sí, memoria. se puede especificar. A ver, ¿por qué? Se puede especificar. Porque esa puede ser una condición, les cuento una experiencia personal. Puede ser una condición, hay determinados rubros, determinados lugares, donde ustedes no pueden trabajar en un horario comercial, ¿sí? Como pueden ser en shoppings, en aeropuertos y demás. Entonces tienen que tener determinados permisos, ¿sí? Y horarios, que generalmente es a la noche, entonces por ahí los costos son otros. Depende de qué tipo de trabajo sea. Pero eso si es puntual, se especifica. ¿Bien? Bien, 7. Documento 7. Estudios con identidad propia. Documento al incluir solo en el caso de ser pertinente. Tienen como misión incluir los documentos requeridos por exigencias legales. Bien, perfecto. A ver. Se trata. Bueno, ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, un compendio un poco de lo que serían las fases, que está relacionado a lo que habíamos visto en la clase pasada, ¿no es cierto?, las determinadas de distintos tipos de fases. Lo que es fase 1 de concepción, donde tenemos estudio previo, análisis de condiciones, de condicionantes de todo tipo. ¿Esto qué eran los condicionantes? A ver, muchachos, espérenme un segundo. Bueno, seguimos. Entonces decíamos que tenemos las condiciones, ¿no es cierto?, las distintas fases que habíamos visto en la clase pasada, las vamos a empezar a aplicar a esto que es el proyecto técnico, ¿no es cierto? De la fase de concepción tenemos el estudio previo, el análisis de condicionantes de todo tipo. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros empezamos a hablar de esto, yo les decía de tener un abanico, ¿no es cierto?, de un presupuesto de ideas. Y teníamos que empezar a descartarlos. ¿Cómo? Haciendo un análisis del contexto y a ver cómo era afectado, ¿no es cierto?, cada una de esas posibles soluciones con distintos factores. Bueno, esto es un poco lo que está hablando acá, ¿no es cierto? Análisis de condicionantes de todo tipo, técnicos, económicos, normativos y demás. De ahí va a pasar a lo que es el anteproyecto. ¿Qué es el anteproyecto? Donde vamos a tener, no con mucha profundidad, pero memoria, planos y una valoración aproximada. Diseño previo, dice, de posibles soluciones. De ahí ya vamos a pasar a otra etapa, que es la fase de desarrollo, que vamos a empezar a desarrollar el proyecto, a profundizar las memorias, los planos, pliegos de condiciones. Ven que antes no teníamos el pliego de condiciones, o sea,
que empezamos ya a trabajar con cuestiones específicas y a profundizar. Presupuesto y anexos. Siguiendo en la etapa de desarrollo, vamos a comenzar a hacer lo que es tramitación, visados, permisos, licencias necesarias para la ejecución. De ahí en más, saltamos a otra fase, que es la fase 3, de implementación. O sea, ya vamos a empezar a hacer la ejecución, la realización de la obra proyectada con o sea, la propiedad, director facultativo, ¿no es cierto?, y el constructor. Estos son los que van a entrar en juego en esta etapa. Y después viene la recepción, que es la etapa del fase, ¿no es cierto?, de 4, que es de cierre, y es comprobación y verificación que se cumplen las especificaciones de funcionamiento y demás características. Era lo que yo les decía recién, que hay que especificar muy bien en el pliego de condiciones para no encontrarnos, bueno, con nada nuevo cuando estamos llegando a esta etapa del proyecto. Bueno, hasta acá, muchachos. ¿Vamos bien? Sí. ¿Ya se quieren ir? Es la última, no la vamos a dejar acá. ¿O están con otra materia? No, lo terminamos. Ya está. ¿Tienen el recreo? Quedan 2 minutos, sí. Bueno. Bueno, la damos esta y finalizamos. Calidad del proyecto. Esto es donde yo les decía que empezamos a relacionar. Es necesario controlar las necesidades y requerimientos del cliente, como fase 1, especificaciones, después hacemos fase 2, especificaciones de documentación, capacidad operacional alcanzada. Estas 3 cosas hay que relacionarlas. Requerimientos, especificaciones y capacidad operacional. Para alcanzar la calidad, se dice que tenemos que tener una combinación óptima de estos 3, que sería esta área. ¿Bien? Y ahí voy a obtener la máxima calidad cuando los círculos coincidan. O sea, mientras que coincidan los 3 círculos, la verdad que es muy difícil, pero bueno, hay que tender a eso. O sea, a medida que se van superponiendo gráficamente estos 3 círculos, empezamos a obtener mayores niveles de calidad. La excelencia sería que coincidan los 3. Pero como yo les decía antes, hay un nivel de equilibrio que generalmente es muy difícil que los 3 coincidan y llegar a una eficiencia máxima de calidad. Bien, o sea, tenemos que tender a la mayor área común. Bueno, muchachos,